Acá se ve cómo el nivel de materia orgánica en los suelos agrícolas sobre todo ha ido disminuyendo con el transcurso de las décadas. ¿Eh? Esto todo verdecito a principios del siglo, bueno, se fue transformando a estos niveles en la década del 80. Este, y eso, como les decía, este, tiene consecuencias, tiene impactos en los rendimientos. Ahora, es, ese impacto que muchas veces se tiene claro desde el punto de vista ecológico y se tiene en cuenta desde el punto de vista de los recursos técnicos digamos, como cualidad del suelo, a la hora de evaluarlo económicamente no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, bueno, lo que yo pensé, digo, ¿dónde está afectando o dónde afectaría esa disminución de la materia orgánica del suelo en cuanto a las actividades agrícolas? Bueno, entonces, en este caso, lo que surge como claro que afecta los rendimientos, obviamente afecta los rendimientos, porque hay muchos trabajos en donde está comprobada la disminución de los rindes con la merma de la materia orgánica disponible en el suelo. Esa disminución de los rindes, bueno, ahora si quieren nos metemos un poco también en la parte técnica, ¿no? Nos vamos a ir metiendo en la parte técnica, pero a ver, cuando uno dice, bueno, el maíz ahora rinde 12.000 kilos, y 10 años atrás el rinde promedio eran 8.000. Entonces, claro, visto así, parecería como que a pesar de los rindes, de la disminución de la materia orgánica, los rindes de maíz fueron en incremento, ¿no? Fueron para arriba. Entonces, antes, con más materia orgánica rendía menos, y hoy, con menos materia orgánica, rinde más. Me parece un contrasentido. Sin embargo, la comparación siempre hay que hacerla justamente con, digamos, con el vaso lleno, ¿no? Bueno, si hoy rinde 12.000 kilos el maíz con un 2% de materia orgánica, tal vez si estuviera el 3% que había hace 10 años o 20 años, en vez de 12.000 estaría rindiendo 13.000. Ese es el sentido, digamos, para hacer una comparación correcta. No de dónde salimos y a dónde estamos, sino de dónde salimos y dónde podríamos estar. Ese es el diferencial que hay que medir. Bueno, ese es un punto. Y el otro es el activo de la empresa, el suelo como activo de la empresa. Como decíamos hoy, es decir, un suelo que está con agricultura permanente y a lo mejor que está trabajado con elementos antiguos o con reja, rastra de disco y está sobrecastigado y que se le forma piso de arado y está con un horizonte compactado,
digo, normalmente, además de ser limitante para la producción de cualquier cultivo que se siembre, también tiene una consecuencia en el suelo mismo, en el valor del suelo como activo, ¿no? Como el ejemplo este que yo ponía de mi amigo que tiene el campo en Entre Ríos, bueno, llegó un punto en que no se lo alquilaban más, o bueno, o sí se lo alquilaban, pero fíjense el diferencial, ¿no? Antes le pagaban 12 quintales de soja y ahora le estaban ofreciendo 5. Es decir, en 7 años se había perdido, bueno, justo 7 quintales. Es decir, de los 12 a los 5, 7 quintales. Es decir, si uno dice, bueno, la pérdida fue razón prácticamente la pérdida de valor fue en cuanto a alquiler, ¿no? En cuanto a alquiler, fue de 1 quintal por año en la progresión. Este, y eso, como les decía, tiene impacto en el valor de la tierra, porque siempre el valor de la tierra como bien productor está en función de lo que puede obtenerse económicamente. Ese es el punto. Entonces, esos son los dos efectos bueno, que quise evaluar. Y el objetivo, obviamente, era intentar ver la comparación soja-soja con las otras rotaciones, que ahora lo vamos a ver. Y la hipótesis era también intentar demostrar que la rotación soja-soja podía ser la que tuviera el mayor margen bruto actual por considerarlo hoy, ¿no? como en valores hoy, pero, pero si uno hace una proyección al futuro, se iba a ver afectada esa conclusión, ¿no? Bueno, las rotaciones que se evaluaron en este trabajo fueron la rotación soja-soja, la rotación trigo-soja, hacer siempre trigo-soja, 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 que si, piensen que hacer trigo-soja son 2 cultivos por año, contra el hacer soja de primera sobre soja de primera y que es un solo cultivo por año, ¿no? Parecería que en principio la rotación trigo-soja debería ser más perjudicial porque son 2 cultivos por año en vez de 1. Sin embargo, como vamos a ver, desde el punto de vista del suelo, no es tan malo como soja-soja. Bueno, y después la otra, hay 2 rotaciones típicas más, que también típicas en la zona de Pergamino, que aún se siguen haciendo, que son estas: maíz, trigo, soja de segunda, soja de primera. Y luego engancha nuevamente con maíz, trigo, soja de segunda, soja de primera, ¿no? En ese orden. Esa es la rotación que se llama 4x3, porque son 4 cultivos en 3 años. Y la otra rotación que se hace mucho es la que se llama 3x2, que son 3 cultivos en 2 años. Maíz, trigo, soja de segunda. Y luego maíz, trigo, soja de segunda. Para hacer un análisis comparado, digamos, de las 4 rotaciones y poder evaluar los impactos, yo me tracé un horizonte de planificación de 10 años, pero digamos, eso sí, fue medio arbitrario decir 10 años, ¿no? Podía haber sido 12, 15, 20, 40, en realidad es un poco arbitrario, pero era para ver, digamos, que en un tiempo lo suficientemente largo, a ver, y bueno, largo y práctico, ¿no? Para hacer comparaciones, cuál era el impacto. Ese era el objetivo. Entonces, bueno, acá empiezan algunas consideraciones metodológicas.
que tienen que ver con esas estimaciones, ¿no? que debían hacerse. Que ya les digo, acá vamos a ver si están correctamente realizadas o no, o si, bueno, y aparte, a lo mejor puede haber cambiado algunas cuestiones en estos últimos 12, 13 años. Lo que quería evaluar era de qué manera quedaba afectado el rendimiento, concretamente, ¿no? Para poner un valor en rendimiento, digamos, cómo quedaba afectado el rendimiento, porque, digamos, yo teniendo el rendimiento, después lo multiplico por el precio, saco el ingreso, el resto de los costos y obtengo el margen bruto. Entonces, el rendimiento es la variable fundamental a definir. Entonces, ¿cómo era el rendimiento como indicador de impacto, como indicador de impacto con respecto a la materia orgánica como variable explicativa, ¿no? de ese rendimiento? Entonces, busqué bibliografía eh, y encontré un trabajo de Díaz Orita, que, a ver si yo lo tengo por acá, vamos a abrirlo, así se los muestro. Esto no es... Ahí se ve, ¿no? Es decir, en este trabajo de Díaz Orita encontré una función, en este caso una logarítmica, que relacionaba los contenidos de la materia orgánica del suelo con los rendimientos relativos de maíz, soja y trigo, ¿no? Entonces dije, bueno, esta es una linda función para utilizar. Es decir, poner justamente como X, ¿no? Como variable independiente en la materia orgánica, y evaluar cuáles son los impactos en el rendimiento. Acá, esta función, bueno, parte más o menos de 40 y llega a un 90%, no sé si llega menos, 80 y pico por ciento, ¿no? Pero, digamos, es una buena aproximación para hacer un cálculo, porque si no, ¿cómo se puede hacer si no la estimación en función justamente del porcentaje de materia orgánica? No encontraba otra forma de hacer esa estimación. Entonces es la fórmula que utilicé, ¿no? Y utilizando esa fórmula, partiendo de un nivel inicial de materia orgánica en un suelo, obviamente también indicando, bueno, de acuerdo a trabajos en la región, cuál era el porcentaje de materia orgánica, y con el indicador de reducción de la materia orgánica, que también me hace falta, también me hace falta, sí, ahora vamos a ver también cómo lo estimé, poder estimar cuál es el rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una soja de monocultivo, usando esta fórmula me da que el rendimiento al 10.º año
es un 92% del rendimiento en el año 1. Ya les digo, es decir, usando los valores de la proyección, ¿no? Insisto con eso. Así, si yo parto de, por ejemplo, 3.000 kilos de rinde de soja, como que ese es el 100%, bueno, cae el rendimiento de soja, y al cabo de 10 años es el 92% de esos 3.000 kilos. Que tiene que ser el valor de referencia, porque, claro, porque eso, algunos siempre dicen, pero en 10 años el rinde de la soja subió y el del maíz también subió. Bueno, nada, pero para hacer una comparación hay que tomar los diferenciales de acuerdo a la situación que se parte y estimar dónde podría estar y proyectar hacia adelante, ¿no? Entonces, así se saca ese diferencial de dónde podría estar y dónde está como consecuencia de la reducción en el nivel de la materia orgánica del suelo. Amílcar, Sí, en realidad lo que se dice, ¿no? De la soja y todo, sí. el valor de reducción esperable, según lo que escuchás en todos lados, es por ahí que al año 10 te queda el 20% de ese rendimiento, ¿no? O sea, cuando vos tirás este valor de 92, que bueno, si bien es un 8% menos, yo esperaba que este valor de reducción no decía que te quedaba el 30, pero sí hubiera sido más grande, digamos. Hubiera esperado que a los 10 años de un monocultivo tuvieras un 80%. ¿Por qué? Porque este 92 de última lo podés suplir con una mejor tecnología. En 10 años vas a tener una semilla con una mejora tecnológica que por ahí no solo que te cubre este 8%, sino que te sube más. ¿No, ¿se entiende? Sí, sí, sí. No, pero eso es un poco lo que yo decía, digo, pero si vos usás una mejor tecnología y una mejor semilla en un suelo en el cual no se reduce la materia orgánica, no perdés ese Claro. 8%. Entonces, No, ese sí, es el punto. ya sé, no, eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que esperaba un valor mucho más bajo, o sea, un 70, un 80, no esperaba un 92, digamos, no sé. Ujú. Puede ser, Amílcar, que eso se deba porque este trabajo lo hiciste en el 92 y todavía no había el conocimiento del monocultivo de soja. Sí, Porque bueno, yo también a priori hubiese esperado que sea un poco más la diferencia. No sé cuánto, porque no tengo ni idea, no soy productivista. Pero también me imaginaba que en 10 años, siendo un monocultivo y todo lo que se dice del monocultivo de soja, que fuese mayor en la pérdida de rendimiento. sí, hay que contextualizar también que incluso está en el trabajo. Yo lo puse en el trabajo, a ver si lo puedo poner. En el trabajo que les mandé recién está que la afectación por pérdida de materia orgánica tiene mayores consecuencias en suelos de baja calidad que en los de alta calidad, ¿no? Entonces, estamos en pergamino, El ¿no? top, el Estamos en, top, el top. estamos en Claro, pergamino por que eso, claro. son suelos que clase 1, los mejores del país, los mejores del mundo. Eso. Amílcar, Sí, una cosa. Quizá la soja es mucho menos sensible, más rústica, ¿no? Seguramente esa pérdida de rendimiento del maíz hubiera sido mucho mayor. ahí está, ahí está. Y eso es lo otro, perfecto. Sí, 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 Javier, que creo que en algún lado también lo digo, porque la soja se banca justamente la no fertilización, que ese es uno de los problemas que tiene, que no hay que fertilizarla y te rinde igual. Entonces, en cuanto a los niveles de fertilidad, bajan más justamente porque como no hay respuesta a la fertilización,
entonces la gente no fertiliza. ¿Para qué va a fertilizar? Entonces, es así. Yo también esperaba eso, pero que fuera mayor la caída, pero digamos, me basé en los trabajos que encontré, ¿no? Que un poco lo que marcaban era eso. A ver si está. En algún lado lo tenía acá, que el impacto era mayor. Claro, pero lo que dice Javier es así, la rusticidad de la soja hace justamente que la disminución por materia orgánica, habría que hablar con un fisiólogo, pero... Me imagino que debe haber datos ahora con tanta evolución de cuánto se pierde, o sea, alguien lo habrá estudiado, pasado el tiempo, digo. Porque me parece algo como bastante importante calcular, o sea, para hacer trabajos o proyectos o cualquier cosa, calcular la pérdida de rendimientos en un monocultivo con respecto a rotaciones. Digo no desde el lado económico quizás, sino desde el lado de vista productivo. Y pero el productivo, André, va ligado al económico, o sea... No, sí, eso lo entiendo, Patri, pero digo, quizás a alguien le interesaría más estudiar, no sé, la estructura del suelo o ver más la parte no numérica, porque, a ver, si los números te dan, no te importa después. Sabemos que hay gente que no tiene escrúpulos y, bueno, como ese señor que hizo 7 años soja sobre soja y, bueno, después era alquilado y chao, no me importa. Pero me imagino que a los agrónomos nos interesa saber cuánto es esa pérdida de rendimiento por haber hecho mal las cosas. Sí, igual justamente el ecosistema de Entre Ríos es un ecosistema mucho más... Ay, corríjanme los que es ecología, perdón, me metí en tu área, Andrés, pero me parece que es un ecosistema mucho más débil que el ecosistema de Pergamino, ¿no? Entonces, un poco Acá, como que... acá está, me parecía que lo había puesto. Las diferencias de rendimiento son más marcadas en los suelos de menor aptitud. La Claro, rotación tiene un 10% más de rinde en suelos de clase 2 y 5% en suelos clase 1. ¿Ves? claro. Esto por eso, de acuerdo al trabajo de Díaz Orita 2008. Puede ser que hoy en día haya cambiado eso, y es ahí justamente que les dejo la inquietud, sobre todo a Javier, a la gente del suelo, que estaría bueno tratar de actualizar, ¿no? Esto, digo, desde la parte técnica, buceando en trabajos y ver cómo está esto hoy. Justo el trabajo de Silvina, que calcula algo parecido, es también del 2009, así que 2010, por ahí. Es 2 o 3 años después que el mío, así que es de la misma época. Estaría bueno hacer una comparación hoy, ¿no? con esto. Y nosotros estamos en una red de ensayos del CREA, de la zona Sí. norte de Buenos Aires, Mm. que están hace 8 años evaluando distintos esquemas de rotación Ajá. en 3 zonas diferentes: Bragado, Pergamino y Ramallo. Sí. Nosotros vamos a evaluar las propiedades físicas del suelo. Nunca nos metimos ni en la química, ni en los rendimientos, ni Sí, en la parte económica. claro. Y es difícil encontrar también datos claros sobre esas respuestas, porque no son tan consistentes. Sobre todo lo del Pergamino y lo de Ramallo, que con ese contenido de arcilla son mucho más resistentes, ¿no? Claro, A esa variación. En Bragado, en suelos arenosos, se empiezan a notar algunos cambios recién después de 8 años. claro, mirá vos, claro. Y bueno, y también es difícil vincularlo a materia orgánica. Primero, Claro. bueno, tienes razón que es preferible comparar carbono en vez de materia orgánica. Pero materia orgánica total es un pool muy grande que es muy difícil modificarlo. Quizás vos en este lapso de año podés encontrar en lo que es materia orgánica particulada, en algunas fracciones de materia orgánica. Claro. Y eso sí lo podés llegar a vincular a la estabilidad de estructura y esas cosas. Pero bueno, Eh, seguramente lo va a mostrar mucho más fácil un maíz que
más susceptible a la falta de agua o lo que quiera, que una soja que no lo va a expresar en rendimiento. Claro. Este, digo, a pesar de los inconvenientes, eso, es como que es evidente que si el suelo pierde materia orgánica, lógicamente eso impacta en la calidad del suelo y impacta en la probabilidad de obtener altos rendimientos y sobre todo en rotaciones, ¿no? Perdón, Sí. Amílcar, que me queda así, más para la pregunta para Javier. No, las redes de INTA no se encargan de hacer, no sé, en sus lugares experimentales, no sé, análisis de suelo, no sé, todos los años. Viste que se dice que cuando tenés un planteo de la administración que te recomiendan de hacer un análisis de suelo por año para saber cómo fue cambiando una campaña a la otra. O sea, no hay nada establecido desde los organismos oficiales que midan eso. Me llama la atención, pero porque uno maneja números, entonces piensa que todo el mundo debería hacer los análisis y todo ese tipo de cosas que nos recomiendan o de lo que se habla. Sí, hay redes con mucha historia de análisis, pero sobre todo por la parte química, de nutrientes, digo, ¿no? No tanto en la parte de física del suelo. Y así, estos tipos de trabajos generales de materia orgánica también hay, pero tampoco están cuantificados económicamente. Justamente por eso me metí en este curso, ¿no? para poder darle esa vuelta de rosca, ¿no? No es fácil encontrar. Y Javier, nosotros todavía cuando tenemos que caracterizamos con las series de suelo de los datos tomados en el 74, 70 y pico, y yo no he visto nada nuevo, o sea, cuando entras a INTA, al GeoINTA y todo eso, te encontrás con esas cartas, con esa caracterización del año 74, 69, ¿hay algo nuevo? Yo sigo trabajando con eso. No, cartas de suelo no, hay más nuevas en otras provincias, en Buenos Aires no, son de... Es de terror. Lo que decía Andrea de red de ensayos, sí, está la red de ensayos del sur de Santa Fe, como de 30 años de análisis de ensayo, pero aparte de nutrientes, ¿no? Claro, ni siquiera claro. Gracias, Javier. Gracias. Vos sabés que para sacar esto también, yo que esto me interesaba tenerlo, y bueno, y acá está el efecto de la rotación con pastura, ¿no? Es decir, yo en el trabajo analicé solo rotaciones agrícolas, porque la rotación con pastura implicaba meter márgenes brutos ganaderos, ¿no? Ya ahí me complicaba la vida para hacer un trabajo. Pero por eso no me metí. Pero digamos, acá se ve en estos dos gráficos que la línea verde que está arriba, digamos, te marca cuál es la evolución del carbono en el suelo, si tenés pastura, con respecto a las rotaciones agrícolas, ¿no? Entonces, ahí tenés un diferencial directo de un suelo que está con pastura y otro que está con agricultura con distintos grados de distintas rotaciones, ¿no? Que son las que figuran acá. Ahora, encontré muchos trabajos de rotaciones agrícolas ganaderas y un congreso muy interesante en Uruguay. En Uruguay sí, pero en Argentina no había encontrado nada. Bueno, por lo menos... Sí, hay un investigador, sí, de INTA que está en INTA Barrow, que se llama Martín Zamora. Él está haciendo ensayos de rotaciones de cultivos en trigo y bueno, él lo que evaluaba eran los rendimientos, porque bueno, es más del perfil de la producción agroecológica y él notó que los rendimientos, ahora no me acuerdo los porcentajes, eran mayores en la producción convencional, pero después calculaba los márgenes brutos y le daban, no sé, un 58% más en la producción convencional
en costos que en la agroecológica. Él es uno de los, como dentro de la experimental de INTA Barrow, que va junto con, hay otro chico que también es de INTA. Bueno, ahora se me fue el nombre, pero Martín Zamora es uno de los que lleva adelante estos análisis en los rendimientos en la experimental de ahí de Barrow. Y bueno, por si quieren investigar y todo, él ya hace varios años que viene trabajando con eso y hace análisis comparativos en los ensayos sobre rendimientos en producciones convencionales y agroecológicas, tomando en cuenta en la producción agroecológica la rotación de cultivo, la cobertura de los suelos, etcétera. No sé si también analiza materia de contenido, materia orgánica, o sea, sí en los rindes y en los márgenes brutos. Pero está bueno lo que, no sé, Andrea que preguntaba también y capaz puede buscar ahí información en INTA Barrow. Gracias, Vero. Bolívar me parece también. Me llama la atención porque visto desde la actividad económica me parece súper importante que se evalúen esas diferencias. Pues se supone que nosotros los que nos dedicamos a los números después terminamos decidiendo, pero sin saber si es tan bueno para el medio ambiente. Hablamos de la sustentabilidad y nos ponemos, como metas muy importantes y después recomendamos en función de lo que tenemos. Y si no tenemos datos o no tenemos ensayos para justificar por qué tendremos que hacer una cosa, aunque ganes un poquito menos, tiran siempre los números. Entonces, eso es lo que a veces me da vuelta en la cabeza, siendo tan importante la parte de la producción, como esas cosas o quizás están y no son públicas o yo no las conozco, no es que no existan, obvio. Pero siempre cómo relacionar toda esa parte productiva con la parte numérica, porque parece como que van por dos caminos siempre separados. Si bien, o sea, calculamos los rendimientos, bueno, ¿por qué ese rendimiento? ¿Es justo, no es justo? ¿Hay que hacer más, menos? No sé. Bueno, por eso estamos en este curso, creo también, como decía Javier. Fíjate, digo, yo un poco eso, me basé en esta fórmula y la tomé como, bueno, como la base para hacer la estimación, ¿no? En función del contenido de materia orgánica, cuánto baja el rendimiento. Y es verdad un poco lo que decía Javier, digamos, esta es una logarítmica que en realidad mete en la misma bolsa el maíz, la soja y el trigo. Quizá con estos mismos datos habría que hacer uno para el maíz, otro para la soja y otro para el trigo, ¿no? Claro. Sería lo más apropiado. Pero bueno, no tenía los datos crudos, tenía solamente la fórmula que es el resultado de este trabajo. No, y un poco por lo que decía Andrea también. Quizás hay datos, lo que es difícil es extrapolarlo, porque depende mucho de la condición. Claro. Eso creo que esa curva no solo debería discriminarse entre maíz, soja y trigo, sino por tipo de suelo. Sí, Pero claro. es un 3% de materia orgánica en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Quizá un 3% en Entre Ríos es poco, y no sé, en Lincoln es demasiado. Claro. No, tal cual. Responden totalmente distintos esos suelos. Claro. Javi, perdón, pero ahí, claro, es eso. Fíjate el gráfico que tenés ahí, el que dice, creo que dice contenido de arenas. Bueno, eso más o menos te da una idea de lo que está pasando. Sí, claro, el de al lado, sí. Exactamente, ese. Sí, y ahí ves cómo al tener menos arena, o sea, uno piensa que tiene más arcilla limo, cómo también se modifican, ¿no? O sea, sí, al ser suelos más arenosos, más son más susceptibles digamos, a tener más diferencias en cuanto a la producción. O sea, cualquier mejora ahí favorece mucho o no, digamos, ¿no? Es como tiene mejor respuesta. Quizás uno más arcilloso tiene menos respuesta. Sí, y fíjate también otra cosa, el R cuadrado es bajísimo también, ¿no? Si te pones a ver, sí. Entonces tenés una dispersión muy alta, muy que es grande. un poco lo que decía Javier, ¿no? La variabilidad que hay es enorme. Tal cual.
pero bueno, digo, para hacer una estimación, es como que algo tenemos que usar, porque, digamos, Sí, 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 uno obviamente. intuitivamente Claro. sabe que el efecto, Claro. que el efecto es negativo. Entonces, bueno, ¿qué herramienta utilizamos para evaluar ese impacto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que usemos algo, eso es un poco la idea, ¿no? La mejor cita disponible. Qué lástima que hizo una sola, es verdad, qué lástima que hizo una sola recta de regresión. Claro, ¿Por qué claro, claro. no independizó? Sí, Que se sí, nota sí, claramente, ¿por qué no sí, independizó? sí, Mm. sí, sí. Mm, Y con los datos se podría hacer. evidentemente los datos los tiene este tipo y, viste, nada, si uno... Lo que pasa es, bueno, Imagino que le faltarían repeticiones para poder hacerlo para cada uno de los André, cultivos. es verdad. Porque vos acá tenés la mezcla de todos, entonces subiste el N muestral. Pero no, imagino que tendrá que ver con una cuestión de cuántos años tendría que haber seguido midiendo para obtener los datos y que sean robustos. igual me parece que en estos temas tampoco hay que ser tan Sí, estricto con las cuestiones estadísticas, ¿no? Digamos, porque eso, es tan difícil encontrar formas de hacer repetición, sobre todo de rendimientos, ¿no? Ligados a la materia orgánica, por la gran cantidad de variables que hay. Que, digo, por ahí tenés que hacer una función de producción con 4 datos, y hacerla con 4 datos, ¿viste? Siempre es mejor eso que nada, porque si no tenés nada, porque decís, no, tengo que e ser, incurrís en más error. claro, tengo que ser riguroso con la estadística. ¿Y qué tenés? Nada. Bueno, entonces te queda con nada. A mí me parece que en eso hay que ser flexible. No, yo lo que estaba pensando también, digo, es difícil también un poco las repeticiones que están haciendo ustedes, Javier y todo, porque tendrían, a lo largo de los años, tendrían que mantener la misma tecnología y el mismo híbrido, y los mismos herbicidas, y digo, tenés que mantener todo constante para poder evaluar una variable, ¿no? Sea la materia orgánica o el carbono o el nitrógeno. Y muchas veces vos querés sembrar el mismo híbrido y no está, ya no lo tenés más, ¿viste? Lo dejaron de hacer, el herbicida desapareció, el fertilizante no te entra, es complicado. Nosotros solo nos contratan para medir las variables físicas, no diseñamos el ensayo, ¿no? Claro. Y más, hay varias cosas que modificaríamos. Y algo que sí nos cerró el año pasado haciendo el curso de estadística, es que en realidad deberíamos analizarlo a través de datos longitudinales porque los resultados de hoy están afectados por lo del año pasado, no son independientes. Claro, Y ese análisis no se hace. claro, 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 claro. Pero lo que sí claramente surge es eso, que dependiendo del estado inicial es cómo responde ese sistema. Si estaba degradado es muy difícil que levante, y si estaba muy bien es muy difícil que lo modifiques en tan corto plazo. Claro, claro. Y de afuera no hay trabajos, en Europa tiene que haber más, ¿no? Digamos que por ahí están, o en algún lugar que estén más avanzados en agroecología y entonces miren esas cosas. Hay un montón de trabajos. Es más, modelos para establecer balance de materia orgánica hay millones. Y hay algunos empíricos y otros que son más conceptuales. El Rotamster en Inglaterra parte de un ensayo que tiene más de 100 años. Mirá, Y qué es bueno. empírico, ¿no? Sí, sí, Andriulo en Pergamino hizo un modelo de materia orgánica también. sí, Lo que es muy difícil extrapolarlos, esos modelos empíricos. En claro. cambio, los modelos más conceptuales, sí. Por ahí, al ser armados en base a los flujos entre cada uno de los pools, si querés, podés extrapolar un poco más. Pero es difícil en el caso de materia orgánica porque es integradora, como vos decías, afecta un montón de parámetros. Quizás es más fácil cuantificar, no sé, en esos 10 años, la pérdida de fósforo, Claro. la disminución de fósforo. Bueno, Nosotros
Disculpame, en la materia hacemos hacer un trabajo y este cuatrimestre no está Eugenio hoy, ¿no? No vino Eugenio. Los chicos, como no pudieron ir al campo, hicieron todo el trabajo de manera virtual en Lincoln, en el campo de Eugenio. Y ellos le hicieron el balance de fósforo que tenía el contratista ahí hace varios años y le mostraban a Eugenio que está cayendo el nivel de fósforo del campo, que él lo tenga en cuenta, aunque sea cuando tiene que negociar el contrato con el contratista. Claro. Sí, yo, por ejemplo, en uno de los campos más grandes que trabajé, era como condición todos los años hacer los análisis de fósforo, potasio, bueno, un análisis completo, y hacíamos todas las rectas de evolución. Y se hacía todos los años, ahora bueno, yo ya no estoy trabajando más, pero eso se sigue desde hace, yo lo hice por 10, 12 años, y ahí hice todos la evolución de esos nutrientes y de la pérdida. Sí. Creo que el CREA también, los grupos CREA también hacen seguimiento químico de lo que he visto Sí. a través de FELCAM. Es barato. Gráficos de evolución de fósforo, potasio. Es barato. Es que la parte química es un poco más fácil, que es un poco, bueno, lo que decía Javier, digamos, que de química tenés un montón de ensayos y es fácil de comprobar. De hecho, bueno, un poco justamente eso es lo que yo iba a mostrar, ¿no? Es decir, tuve en cuenta en el análisis económico, los dos tipos de efectos, digamos, el efecto químico, que es el desbalance que se produce entre la cantidad de nutrientes extraída por los cultivos de la rotación y los aportados, ¿sí? Hay un desbalance. Y entonces, ¿qué hice ahí para evaluar con el método del costo de reposición? Digamos, tratar de dejar el recurso suelo en las mismas condiciones que lo encontraste, digamos, reponer todo lo que le sacás. Bueno, entonces transformé en kilos de fertilizantes fosforados, nitrogenados y azufrados, los kilos esos de déficit del balance negativo de nutrientes. ¿Se entiende? Es decir, si había un déficit de nitrógeno y de fósforo, bueno, lo compenso con el aporte de fosfato diamónico para equilibrar el suelo y dejarlo en las mismas condiciones. Entonces, el margen bruto elaborado así, obviamente me da un menor margen bruto porque estoy computando no solo el aporte del fertilizante clásico, que lo que se hace para la rotación, sino que además estoy aportando el fertilizante para restituir al suelo a la condición de origen, la parte química. ¿Se entiende ahí, Patri, lo que... Sí, sabés que en este grupo de alumnos que trabajó con el campo de Eugenio, un poco eso le mostraban. Eugenio estaba como tranquilo porque él analizaba el fósforo y lo planteaba con el contratista y decía, bueno, en todos estos años solo cayó una parte por millón de fósforo. Pero ahí hay una trampa. En realidad lo que nosotros analizamos es el fósforo disponible, el fósforo extractable. Una parte muy chica comparada con el fósforo total. En el suelo hay varias formas de fósforo que cuando faltan o se hace deficitario el fósforo disponible se removilizan y pasan a estar disponibles. Entonces él no estaba cuantificando el fósforo total del suelo. Entonces lo que hicieron los chicos es el análisis del fósforo total y le mostraron que en realidad estaba perdiendo mucho más fósforo de lo que él veía. Claro, sí. Pero sí es más fácil igual la parte química que la física. Es más fácil, claro. Lo que es un mundo desconocido es la parte biológica, que ahí sí no tenés forma de cuantificarlo económicamente.
Claro. Lo que estás perdiendo es biodiversidad. ¿Cómo lo claro, perdés? Ahí en ese punto de materia orgánica perdiste un montón de biodiversidad. claro, pero aparte de la biodiversidad, mira, yo esto les cuento, bueno, te cuento a Javier y a todos cómo hice el cálculo del balance negativo de la materia orgánica, ¿no? Porque acá también me parece que puede estar la metodología flojita de papeles. Digamos, la materia orgánica, la principal función que tiene, más que química, es física en el suelo. Ahora, si vos decís, bueno, ¿y cómo haces para restituir la materia orgánica en el suelo en un cultivo que está sometido a soja sobre soja, en una rotación de soja? Suponete que vos querés seguir con esa rotación, pero querés devolverle al suelo la cantidad de fertilizante que le sacás, química, y también las condiciones de materia orgánica del suelo que tenía originalmente. Yo acá no encontré otra forma que tratar de transformarlo también en fertilizantes artificiales, digamos, porque ¿cómo lo haces si no? Es decir, yo lo que hice es estimar la cantidad de materia orgánica que hay en los 30 centímetros que es la capa arable, que es con la que se trabaja. Saqué el volumen que hay de acuerdo a la densidad aparente. Bueno, está la fórmula, ¿no? Acá está el coeficiente de humus, que acá está, ¿no? Por ejemplo, para trigo 0,40, para soja 0,37, para maíz 0,21. Bueno, apliqué la fórmula esta que es de Álvarez. Y bueno, y entonces traté de sacar cuál era la cantidad de carbono en el suelo, en la capa arable, en la capa trabajable, y en función después de esa cantidad de materia orgánica que hay, estimar cuál es el aporte también de nitrógeno, fósforo y potasio, sí, y bueno, y azufre, para los cultivos, y lo transformé. Digo, bueno, entonces si se pierde, por ejemplo, 0,5 de materia orgánica, ello equivale a, por ejemplo, 1000 kilos de fosfato. Entonces, ¿cuánto hay que, cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? 1000 kilos de fosfato. ¿Se entiende, Javier? Pero digo, no sé si lo hice bien, porque en realidad me parece que no estoy considerando ahí la parte de materia orgánica, ese efecto físico. Estoy, si querés, transformándolo a algo económico que tiene un precio de mercado, como es el fosfato de amónico, pero me parece que ahí, por ahí habría que evaluarlo de otra forma, ¿no? No sé. Bueno, por eso ahí se los dejo. Sí, hay una cosa, por eso viste que está lo que es la economía ambiental, que es como lo estamos abordando nosotros, que la economía ecológica. Es como que la economía ecológica tiene una mirada más multicriterial y contempla, bueno, no solamente los aspectos económicos, sino los aspectos hasta de contaminación ambiental que pueden generar el agregado de determinados, no sé, herbicidas o estos fertilizantes sobre el suelo, que un poco lo que comenta Javier, la pérdida de biodiversidad. ¿Cómo medís vos la pérdida de biodiversidad de los microorganismos del suelo que contribuyen a la formación, por ejemplo, de materia orgánica, etcétera? Entonces, por eso, no sé la verdad cómo es que evalúan eso. Hay Sarandon, por ejemplo, sí establece indicadores de sustentabilidad para, bueno, de los suelos, también de los agroecosistemas en general, y bueno, y no me acuerdo cómo son las mediciones que hace, pero para tener una mirada como más multicriterial y no tan crematística digamos, como pasa con la economía ambiental, que bueno, me llevo nitrógeno, agrego
riego con un fertilizante, me llevo, bueno, y si te llevas suelo, porque también hay pérdida de suelo, Sí. tantas toneladas de suelo por año, ¿y cómo lo repones? Si eso también, el suelo no lo podemos como reponer, es una formación que se fue dando, bueno, Javier sabe más que yo, pero se fue dando a lo largo de miles de años, ¿y cómo lo repones? Hay cosas que, como que hay algunos vacíos capaz de, que yo también desconozco y por eso también estoy haciendo el curso, como comentaba Claro. Javier. Pero la economía ecológica tiene como una mirada más holística para estas cosas, como vos comentabas, Amílcar, sobre, por ejemplo, y tiene que ver con el manejo que vos hagas, en definitiva, porque si vos sí haces monocultivo tras monocultivo, te vas a ir extrayendo cada vez más o nutrientes o pérdida de suelo. En cambio, si vos haces un manejo más sustentable, con cobertura de suelo, con rotación de cultivos, con incorporación, no sé, de lo que son bioinsumos para la captura de esos fósforos que no se pueden capturar bajo otra forma. Bueno, no sé, por eso están los manejos agroecológicos para estos casos. Sí, lo que a mí no me gusta de los ecologistas en general es que es muy cualitativo todo, ¿no? Digamos, es como que es subjetivo, no, bueno, subjetivo, puede ser subjetivo, pero que no lo cuantifican a eso. Digo, un poco si vos me decís, claro, tenés más materia orgánica, tenés más actividad microbiana. Sí, bárbaro, está hermoso, sí, pero cuantificámelo eso, económicamente, ¿qué significa? Decime cuál es la función de producción económica de eso. Digamos. Entonces, a eso sí lo valoro, porque que te digan sí, es mejor o es peor, y bueno, sí, pero qué sé yo, no sé. Sí, bueno, pero este Martín Zamora, que es investigador, Sí. él sí cuantifica. Si pueden después fijarse en algunos estudios, Dale, bueno, él te saca los rendimientos, la combinación con ganadería y agricultura. Él estudió, bueno, lo hizo en el sur de la provincia de Buenos Aires, no sé, llevado a otros lugares, pero él sí cuantifica, sacó los rendimientos, hizo rendimientos comparativos y los márgenes brutos. Como para tener datos más duros, digamos, como vos decís, para mí también. Claro. Yo un poco lo que quería hacer, bueno, lo que hice fue, ahí se ve el Excel, ¿no? ¿Están viendo el Excel? Sí, Amílcar. Sí. Bueno, no, entonces yo puse para cada rotación, ¿no? La rotación, todo esto marroncito es la rotación soja. Esto amarillito es la rotación trigo-soja de segunda. Esta es la rotación 4x3, y la otra es la rotación 3x2. Entonces, digamos, lo hice así en una serie de años porque es la única forma de ver cuál es la secuencia, ¿no? Digo, si es soja sobre soja, fíjense, cada columna es un año, bueno, siempre es soja, ahí no hay problema. Ahora, pues si es trigo-soja, también trigo-soja todos los años. Pero si es una rotación 4x3, yo tengo que ver cómo va quedando. Es decir, maíz, después soja, después trigo-soja, después maíz, después soja, después trigo-soja. Entonces, y lo que se haga en cada año tiene incidencia sobre el aporte de materia orgánica, porque fíjense que digamos, los coeficientes de aporte son distintos, y también van a estar en función de los rindes, ¿no? Por ejemplo, bueno, soja, el coeficiente de aporte es 0,37, pero el rinde es 3,4, entonces el aporte de carbono es menor que el del maíz, que aunque el coeficiente es menor, tiene un aporte mayor.
que la soja. Y así cada uno, ¿no? Es decir, trigo, soja, tiene un coeficiente de aporte mayor, y si se consideran los rindes del trigo y de la soja, la cantidad de aporte de carbono es la mayor de todas, 2,46. Bueno, y eso para evaluar el carbono y por lo tanto la materia orgánica del suelo. Pero también quería ver, digamos, el balance de nutrientes, que ahora lo miro, lo ponemos más abajo. Pero bueno, fíjense que en principio el balance, acá siempre me muestra que es negativo. Algunos años menos negativo, y otros más negativos. Acá no me acuerdo, me fue bajando la negatividad, pero porque me parece que iba bajando el rinde, y entonces proporcionalmente el diferencial es menor. Bueno, y después los niveles de fósforo, nitrógeno y azufre, que son necesarios para reponer. Entonces después se calcula cuál es el balance total de fósforo, de nitrógeno, de azufre, en función del diferencial extractado y aportado, y la cantidad de fertilizante fosforado, nitrogenado y azufrado a aportar para devolver el suelo a la situación original. Pero con esa salvedad, ¿no?, que estábamos diciendo, que aunque también la materia orgánica la estoy considerando como que la restituyo con aportes de fosfato de amónico, por ejemplo, ¿no? Bueno, y para cada rotación está hecho acá lo mismo, ¿no? Acá está hecho la rotación 3×2, y el mismo cálculo. Y entonces después está hecho, a ver, ¿dónde está hecho? Acá, en este cuadro, está sintetizado el éxito de cada rotación desde el punto de vista de la evolución de los rindes, del margen bruto y las necesidades de nitrógeno, fósforo y azufre para compensar el efecto eso y neutralizarlo. Pero antes de mostrarles este cuadrito, les quiero mostrar también un poco esto. Es decir, de esa rotación, que son unas 4 rotaciones, me quedo con los rindes medios. Esos rindes medios, por ejemplo, la soja en monocultivo es 2.900. Ahora, si la misma soja de primera está en una rotación 3×2, el rendimiento medio es 3.400, que esto también lo saqué de trabajos, ¿no? que están citados en el paper. Es decir, la misma soja de primera no está considerado el mismo rendimiento si es monocultivo o está en rotación, porque si está en rotación, tiene un rendimiento superior a que si está en monocultivo, porque en monocultivo se acuerdan que va perdiendo potencial de rendimiento. La soja de segunda, 2.500 en las 3 rotaciones. El trigo es un poco menos en la rotación trigo-soja, porque se siembra todos los años trigo-soja, 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 que en la rotación 4×3 y 3×2, donde el rinde medio es 3.300. Y el maíz, cuando participa en estas 2 rotaciones, que es 4×3 y 3×2. Ahora, acá también puede ser que yo haya hecho una simplificación, porque me estoy quedando simplemente con el rinde medio, como para evaluar los 10 años. Quizás lo
lo coherente, lo apropiado, hubiera sido sacar el valor actual neto, Patri. Es decir, yo tendría que haber hecho un ban con esa pérdida Vos sabés que no te estaba siguiendo justamente. Bueno, qué No te lástima. no, pero justamente esto me cuesta, pero Bueno, yo decía, ¿por qué usaste un valor promedio? Si vos claro. esperaba un, claro, ¿Entendés? un... Porque yo podría haber, como tengo la secuencia acá, que yo tenía, Hubieras trabajado, claro, lo con la tenía año por secuencia. año, ¿ves? 3, Claro. 298, 295, 277. Ah, Entonces, saqué un promedio y digo, bueno, 290, 2900. Pero en realidad la podía haberlo metodología hecho era con más lindo valor calculando actual. el valor actual neto de esta pérdida de Sí, fertilidad. sí. Así que, bueno, nada, por ahí ves, para otro trabajo. Ujú. Bueno, aún así, vamos a ver, les quiero mostrar también los resultados, porque los resultados son interesantes. Bueno, acá está un poco lo que les decía, el balance negativo de nutrientes compensado, y el balance negativo o positivo de acuerdo al año de carbono en el suelo. Entonces, tengo el costo de reposición. El costo de reposición, ¿cómo lo hago? Si hace falta fósforo, por ejemplo, bueno, empiezo aplicando fosfato diamónico para cubrir la parte de fósforo, ¿no? Entonces, compenso todo el fósforo con el fosfato diamónico, 18,46,0. Obviamente, como el fosfato diamónico, aparte de fósforo, aporta nitrógeno, entonces una parte del nitrógeno que aporta el fosfato diamónico y que ya está costeado, porque está dentro del costo del fosfato diamónico, está compensando el diferencial de nitrógeno. Entonces, ahí, al diferencial negativo de nitrógeno, le considero el nitrógeno aportado por el fosfato diamónico, y entonces, cuando me queda todavía para cubrir un diferencial, entonces ahí sí aplico solamente urea, ¿no? Aplico urea. Que la urea tiene solo nitrógeno, bueno, en este caso metí urea azufrada para suplir la parte de azufre negativa. Entonces, con esos dos fertilizantes, fosfato diamónico y urea azufrada, estoy cubriendo todo el desbalance negativo, simplificando de la parte química, de diferencial de fertilidad actual, y la materia orgánica. Ahí están los precios utilizados para el fosfato diamónico en dólares, tomé para un promedio de años. Y bueno, fíjense cuánto estaba el dólar, 3.60, lindas épocas. Bueno, y acá están, en función de los rendimientos que les mostré recién para cada uno de los cultivos en cada rotación, me van a arrojar márgenes brutos diferentes. Por ejemplo, el trigo, en la rotación trigo-soja, que rinde 3.100 kilos, el margen bruto es 235. Ahora, el trigo en la rotación 3x2 o 4x3 me rinde 3.300. Entonces ahí el margen bruto es mayor. El maíz me rinde 8,5, es el mayor margen bruto. Bueno, y la soja, fíjese, la soja de primera en rotación me da el mayor margen bruto. Estos márgenes brutos son sin reposición, son todos márgenes brutos sin reposición. Pero claro, yo quería ver cuál era el margen bruto con reposición para ver, digamos, si el productor hace las cosas bien, digamos, tratando de cuidar el suelo. Pero, digamos, a ver, esto es el punto, digamos, no es que el productor tiene que cuidar el suelo porque tiene que ser bueno.
Yo lo que quiero destacar es que para no embromarse él mismo, digamos, ¿no? Para no consumirse su propio capital de producción, para que en el futuro le siga rindiendo y para que si le deja el campo a sus hijos, para que sus hijos sigan disfrutando de ese mismo campo y esa misma potencialidad. Entonces, es conservar el recurso hoy para mantener la producción potencial del recurso en el futuro, no hipotecarse el futuro, ese era el sentido. Bueno, entonces acá tenemos los márgenes brutos en pesos por hectárea año de las rotaciones de ese conjunto de 10 años, ¿no? Porque obviamente que en el año que hacen trigo-soja, les va a dar un margen bruto, pero al año siguiente hacen maíz y le da otro margen bruto. Entonces, este es el margen bruto promedio para los 10 años. Sumé todos los márgenes brutos de los 10 años de cada una de las rotaciones, lo dividí por 10 y me da el margen bruto promedio. Sin reposición y con reposición. Entonces, si miramos en el margen bruto sin reposición, vemos que bueno, la rotación más interesante de las 4 es esta, que es 4 por 3. 4 por 3. Y la rotación soja-soja anda ahí, digamos, un poco menos que trigo-soja. Esto hay que hacer 2 cultivos, bueno, más intensiva en cuanto a mano de obra. Pero, digamos, anda ahí, esto estaba en pesos por hectárea. Ahora, donde se ve realmente la diferencia es acá, en el margen bruto con reposición. Entonces, si vemos ahí el margen bruto con reposición, es decir, considerando los nutrientes que hay que aportar para mantener el cultivo, entonces ahí es donde cae mucho más la rotación soja-soja, ¿no? Es decir, de 900 pesos por hectárea se cae a 500. Prácticamente casi queda en la mitad. Y los otros caen, pero no tanto. Y de estas 4 rotaciones evaluadas, la mejorcita es esta, la 3x2, porque cae, pero no tanto, es decir, de 1100 cae a 950 pesos con reposición. Quiere decir que de estas 4 rotaciones, la menos nociva para el suelo es esta, porque no hay que poner tanto como para reponer el recurso suelo. Amílcar, me vas Sí. a odiar con la pregunta que te voy a hacer, pero no me quedó una cosita clara. A ver. Soja, 10 años soja. Sí. Trigo, soja de segunda, 10 Sí. años trigo, soja de segunda. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. La rotación 4x3. Sí. ¿Qué significa que es 4x3? Bueno, por eso te mostraba el Excel para que se vea la cocina. Claro, que la no cocina me del cálculo. Eso, a ver, la rotación 4x3. Vamos a la rotación 4x3. Arranco con maíz, soja, trigo-soja. Al otro año maíz, soja de primera, trigo-soja, maíz, soja de primera, trigo-soja, maíz. En realidad, casi tendría que haberlo hecho un múltiplo de 3, ¿no? Para que quede exactamente la misma cantidad, porque si es 4 cultivos en 3 años, digamos, como que la rotación se repite cada 3 años. Entonces, en realidad, más que 10 años, tendría que haberlo hecho 12 años. Pero, vos decís entonces, a esto le llamás, en realidad son 3 actividades,
¿sí? Tres Sí. actividades que se van repitiendo. Le Sí, decís 4 cultivos por el trigo de cuatro segunda. actividades son. 4 actividades, porque soja de primera y soja de segunda se cuenta como actividades distintas. Bueno, pero en el año la actividad, bueno, no, está bien, tenés razón. Maíz, soja de primera, trigo, soja de segunda. O sea, bien. Entonces, ok. Y la otra actividad, la 3 por... ¿La otra? Y la otra está acá abajo. Esa es la que no me quedó del todo clara. Maíz, trigo, soja. Son 3 cultivos en 2 años. Maíz, Ah, está trigo, bien. soja. Después maíz, trigo, soja. Maíz, trigo, Está soja. bien, listo. ¿Ves? Listo. Entonces, Está bien. obviamente que el año que se hace maíz, el margen bruto que hago es el del maíz. Sí, El año que se hace trigo, soja, hago el margen bruto del trigo más el margen bruto de la soja de segunda. Entonces, sumo todos los márgenes brutos de estos 10 años, y esto es lo que me dio acá. Ahí está. No entendía la lógica de 3 cultivos en 2 años. Claro. Y el otro es 4, perdón, quedé atrás, Claro, perdón. claro. 3 cultivos en 2 años, 4 cultivos en 3 años. Listo. Eso, Ya sí, está. sí. Perfecto. Son rotaciones que se siguen haciendo, porque Sí. esto lo miré Sí. y son clásicas, digamos, Sí. en la zona núcleo. Así que se siguen haciendo. Sí. Bueno, y entonces llego acá al, como decía, esto es lo mismo que les había mostrado en el Excel, donde está el costo de la reposición. Entonces, este costo de la reposición me implica que de los 896 pesos de margen bruto que tiene la rotación soja-soja, si le resto el costo de la reposición, el margen bruto caiga a 504. Y el costo de la reposición de la rotación 3x2, que se acuerdan que era el que menos caía, que yo les decía, está acá, es decir, 133, es decir, como que es la rotación menos nociva para el suelo, porque el costo de la reposición es el más bajo, es el costo más bajo. Entonces, la realidad es que no te conviene hacer soja de primera. Estás concluyendo con que vos haces un 3x2, que es maíz, trigo, soja de segunda, y es mucho más atractivo que hacer un 4x3. ¡Apa! Quiere decir que la soja de primera la tenés que sacar de la rotación. Sí, hay que ver por eso. En esta época, con estos precios, si bien yo hice un promedio de los precios de la década, de esos últimos años, habría que, si querés, reconfirmar si esto sigue siendo así hoy, ¿no? Con los precios de la soja. Pero a mí lo que me llamó la atención, a ver si lo tengo acá calculado, también, no lo tengo, pero sí me quedó eso en la cabeza, que ¿se acuerdan que yo les dije que, acá está, fíjense, el precio del dólar, 3,60. Bueno. El costo de reposición ahí te tiró abajo la típica rotación 4x3. Sí. Pero fíjate esto, el costo de la reposición son $100. Que es un poco lo que, por eso me quería quedar, es lo mismo o parecido a lo que saca Silvina en el otro trabajo, y vi otros trabajos también con ese valor de $100, ¿no? que yo había sacado en su momento, porque fíjate que el dólar estaba a 3,60, ¿no? Y yo saco más o menos que el costo de la rotación de soja era 392, acá 400, bueno, digamos. Entonces, debo decir, bueno, son $100. El costo de la reposición de nutrientes, o dicho de otra manera, lo que perdés
por no cuidar el suelo son $100. Y ¿Por qué decís que en todos son $100, Amílcar? Si en uno tenés un costo, en otro tenés otro y en otro. No, en todos no. Digo, en otros trabajos que vi, El monocultivo. hechos por otros autores en otras épocas. Bien, bien. Y llegan a una conclusión parecida. Si no es $100, le da 90, o le da 120, o le da por ahí, ¿entendés? Pero yo digo, a grosso modo, voy a decir, ¿cuánto es el impacto negativo de no cuidar el suelo? Bueno, son esos, son $100. De la sojización estás hablando vos. Ahora sí, el costo de los $100 es de la sojización. Bueno, la sojización, y fíjate que la rotación 4x3 también. Es más agresiva todavía. Por eso. Claro, porque metés dos momentos de soja también. Claro. La soja te tira para atrás, básicamente. En el otro trabajo, como vos decís, Amílcar, también te baja mucho el balance de nutrientes, creo que de suelo también. Claro. Sí. Pero bueno, este trabajo está tirando atrás una rotación 4x3, que es muy típica. Sí. O dicho de otro modo, no te conviene hacer soja de primera. Claro. Wow. Claro. Te conviene hacer 3x2, que es soja de segunda, o trigo soja, que también tiene soja de segunda. Claro. Por lo menos desde el punto de vista del suelo. Claro, pero digamos, tiene la lógica también que la soja, el aporte que tiene es muy bajo, digamos, en cuanto a materia orgánica es muy bajo. Y además, como decíamos hoy, si la soja normalmente no se fertiliza porque no tiene respuesta a la aplicación de fertilizante, entonces ahí tenés ya un desbalance negativo de nutrientes, porque no la fertilizás. Un arrancador, un fosfato de amónico le ponés, un arrancador le ponés. El fosfato de amónico como arrancador se lo ponés. Lo que no haces es, no sé, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? No le ponés tal vez una urea, porque no, pero... en que sí se la pones al trigo. El trigo lo tenés que fertilizar mucho y bueno, porque fertilizás el trigo, no la soja. En las rotaciones 4x3 y 3x2 que tenés maíz, fertilizás, porque fertilizás el maíz y fertilizás el trigo, que tenés que fertilizarlos bien. Y la soja, bueno, sí, le pones un poquitito si querés para que arranque, pero en realidad, comparativamente, el aporte que le haces de fertilizante es muy bajo, muy bajito. Sí, es el fosfato de amónico. Por eso, sí. Pero a un nivel muy bajo, nada que ver con la fertilización que haces para el maíz o para el trigo. Y si encima después te deja menos materia orgánica del suelo, por menos rastrojo, entonces el diferencial impacta, ¿no? El diferencial impacta. Sí, y bueno, y acá también es súper lógico que tenés un costo de reposición, como decís, de $100, claro, haciendo soja solo. Es lógico que después en el 4x3 sea el más alto. Sí, claro. Y bueno, un poco eso. La peor opción en el largo plazo es el cultivo de soja, por lo menos esa era la conclusión, ¿no? del trabajo en este momento. El trabajo de Silvina, que a ver si lo tengo abierto acá. Por eso, digamos, metodológicamente es parecido. Y si bien después hacen una función de producción porque sacan
Sí, sacan eficiencia con métodos estocásticos. Entonces, bueno, eso ya es cositas que le metió Daniel Lema al trabajo. Pero, sí, lo anterior, digamos, todo esto es interesante. A ver, acá, ellos analizan también erosión hídrica. Además de, acá está, ¿no? El cálculo que hace. Costos ambientales de la actividad agrícola. Bueno, analizan el balance de nutrientes, que es lo mismo que había analizado yo, el balance de materia orgánica, y que acá está, utilizan el modelo de Andriulo que decía Javier, ¿eh? Y además analizan la pérdida de suelo por erosión hídrica. La analizan, pero llegan a la conclusión que no es significativo. Por la pendiente. Claro, que en realidad impacta, sí, pero no tanto, digamos, comparados con otros suelos del mundo. Con El mayor pendiente. claro, el Decían método que de cálculo. básicamente Claro, claro. Acá tienen el carbono orgánico, la pérdida para cada cultivo, para el maíz, para la soja de primera, para el trigo soja. Este, y también hacen una estimación este, de corregir eso mediante costos de reemplazo y los costos inducidos. Usan, bueno, se basan en el libro de Asqueta, que es el que yo les voy a mandar. Así que, nada, por eso los métodos de análisis son parecidos. Y acá subrayé un comentario que hacen que tiene que ver con algo bueno, que lo vimos en las clases pasadas, que dice, esta forma de cálculo supone que los futuros usuarios de la tierra deberán incorporar en el corto plazo a sus cultivos los nutrientes que se están exportando, ¿no? Hasta acá, bueno, lo mismo que hice yo. Esto ocurre si se tienen niveles de nutrientes en el suelo para los cuales hay una pendiente positiva en la función de producción y el valor del producto marginal es igual o superior al precio del nutriente. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de rendimientos decrecientes, veíamos que para obtener el máximo beneficio había que igualar el precio del producto al costo marginal? Bueno, en este caso lo que dice usa la misma formulita, dice que el valor del producto marginal es igual o superior al precio del nutriente. Mientras el incremento en el producto multiplicado por el precio del producto sea mayor que el costo de reposición, es conveniente agregar nutrientes, obviamente. Ahora, bueno, si ese costo marginal es mayor que el ingreso marginal, ahí no te conviene. Pero mientras sea positivo, te conviene, que es un poco lo que calcula acá. Bueno, después habla de los balances de nitrógeno, fósforo, azufre, calcio. Se toman los valores del trabajo. Y, a ver, yo creo que había visto por acá. La pérdida anual promedio calculada es de $2,3 por la reducción de una tonelada de carbono en el suelo. Ven que acá también hacen un cálculo de la estimación de la pérdida por tonelada de carbono en el suelo.
tabla 7 nos Y la materia orgánica creo que la compensa con rotación con cultivos invernales, cobertura, me parece que era, como la compensación en materia orgánica. A ver, ¿sí? Me parece que era con incorporación de cultivos invernales, de cobertura, en las rotaciones. Acá no lo dice, pero hace una estimación de la pérdida, pero no lo veo eso, pero... Sí, me parece haberlo leído también, Amílcar. Me parece que lo sugiere como opción. No sé si lo está haciendo. Acá explica en este párrafo, voy a ver si lo puedo señalar. Bueno, ese. En la página 37, la pérdida, fíjate que abajo... ¿Cómo 37? Si son 17. No, pero... Ah, ya sé. el anterior. No, pero en el PDF dice, claro. Ah, el anterior. Sí, adicionalmente, la pérdida de materia orgánica puede ser compensada con la incorporación de cultivos invernales de cobertura en las rotaciones. Sí, pero no es el método de valoración que aplica. No, lo está sugiriendo. Sí. No, claro. Lo sugiere, claro. Lo sugiere claro. Como enmienda, digamos. Como enmienda, sí. Como pero, solución claro, o enmienda. Claro. Sí, sí. Está bien. No, está bien, sí, como enmienda, sí, pero acá ves que acá cuando dice, para asignarle un valor a los balances negativos de materia orgánica y la pérdida de suelo se calculan los costos inducidos, es decir, se estima la pérdida de productividad asociada a estos indicadores. El producto marginal de estos factores se estima en base a resultados obtenidos por Irurtia y Mon, quienes emplearon modelos de regresión múltiple para establecer relaciones entre las distintas características de los suelos y los rendimientos de los cultivos locales en Arrecife, Salto y Pergamino. Promediando coeficientes publicados en este trabajo, surge que una disminución de una tonelada de carbono orgánico por hectárea de suelo está asociada a una disminución de rendimientos de 9,42 kilos de trigo. Acá, esto sí lo hicieron, ¿ves? Lo hicieron por cultivo. Acá está mejor. 14,8 para maíz y 11,6 para soja. Está discriminado. Una pérdida de una tonelada de suelo por hectárea está asociada a una disminución del rendimiento de 0,39, 1,3 y 0,39 para trigo, maíz y soja. Bueno, y en función de eso, mira, acá está, ¿ves? Costos ambientales por cultivo, ¿ves? Mira, $88 por hectárea para el maíz, 164 para la soja de primera y 111 para el trigo soja. ¿Ves que alrededor de 100, ves que les da más o menos alrededor de 100? Algunos más, otros menos, pero en este caso ves que coincide un poco con lo que había sacado yo. Eso es lo que me había quedado. Y fíjate que tira un intermedio. No, intermedio no, perdón. Promedio no. Obviamente el de la soja le da más. Y el trigo soja le da más alto que el maíz. Bueno, claro, acá hace maíz solo, como si fuera una rotación maíz solo, ¿no? Yo no la consideré esa rotación de maíz solo. El maíz solo es probable que tenga así los menores costos ambientales. Parece, Amílcar, que acá lo que no tratan de la rotación, sino que hablan por cultivo.
A diferencia del tuyo, ellos están trabajando por cultivo en un año específico, que es el año 2017. Claro, hacen maíz, soja es primero diferente el y trabajo. trigo soja. Claro, es diferente. Lo hacen para un año, pero yo lo que, eso, me quedó, digo, me gustó porque el método es parecido, y o igual casi, y de cálculo, y saca los mismos costos de reemplazo. Así que, bueno, nada, eso, interesante. Bueno, nada, les dejo un poco la inquietud. Esta es una aplicación concreta de los métodos de estimación de costos ambientales. Bueno, y eso, este trabajo es viejo, si se quiere, después se popularizaron un poco más, y ahora hay todos los años, hay casi trabajitos así que aparecen. Así que, bueno, el que le guste meterse con estos temas y quieras hacer alguna aplicación o algo de lo que vimos con estos temas, bueno, ya puede arrancar. Así que les dejo la inquietud. Después vamos a ver, más adelante, vamos a ver la parte ganadera, ¿no? Sobre todo el tema de gases de efecto invernadero, que también está en boca de todos. Pero bueno, nada, por hoy estamos ahí. Así que bueno, nada, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 9. Bien. Bárbaro, Milcar. Bárbaro. Bueno, gracias. Chao, Milcar. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chau, chau.